Las otras dos pirámides que nos faltaban por explicar, la pirámide de Menkaure y la de Kefren. Comenzaremos con la pirámide de Micerinos, o también vulgarmente llamada pirámide de Menkaure. La ubicación de esta pirámide se encuentra en la meseta de Giza, en las afueras del Cairo, donde comienza el desierto. Os preguntaréis, ¿quién la construyó? Fue construida durante el reinado del faraón Micerios, o Menkaure, su nombre en egipcio, perteneciente a la cuarta dinastía, y aunque las fechas de su reinado no se conocen con exactitud, se estima que subió al poder tras la muerte de su padre Kefren en el año 2514 a.C. y terminó hacia el 2486 después de Cristo. Esta pirámide, como otras pirámides, fue construida para servir como tumba del faraón, que ordenó su construcción, Micerinos, y para contener su esencia, para toda la eternidad. Las pirámides eran una manera en la que el faraón demostraba su poder y permanencia presente aún después de la muerte. Algunos textos mencionan la creencia de los antiguos egipcios sobre la vida después de la muerte y cómo el faraón resucitaba y ascendía al cielo para vivir eternamente entre los dioses. La pirámide de Micerinos es más pequeña que las otras dos pirámides pertenecientes a su padre, Kefren, y su abuelo, Keops. Alcanza una altura de 66,5 metros y la longitud de su base es de 108,5 metros. Originalmente, la pirámide tenía en su base un recubrimiento de granito, mientras que su parte superior estaba cubierta por la misma piedra cala que recubría también las otras dos pirámides. Lamentablemente, estos recubrimientos se desprendieron y posteriormente fueron utilizados para construcciones en periodos posteriores a la historia de Egipto. En el siglo XII, el monarca Al-Aziz Uthman, hijo y heredero de Saladino, intentó demoler las pirámides, pero se hubo de rendir ante la dificultad de la tarea. Sin embargo, consiguió dañar seriamente a la pirámide de Micerinos y hasta hoy se aprecia su cara norte, el gran daño causado al monumento. Ahora entraremos en especificaciones técnicas de lo que sería la tercera pirámide de Giza. Todas sus caras eran lisas. El faraón fue Micerinos. El periodo de la construcción fue aproximadamente en el 2502 a.C., en la dinastía 4. Su localización es Giza. Número de entradas 1. Orientación de la entrada norte. Número de cámaras 3. Número de pirámides subsidiarias 3. La estructura interior es bastante inusual. Las 16 primeras hiladas de piedra de recubrimiento son de granito rojo, aunque la mayoría son poco pulidas. El resto fue de piedra caliza de Tura. En la cámara anterior a la funeraria se encontraron los restos de un sarcófago de madera de época ramidesa o saita. Hoy se encuentra en el Museo Británico. Sin embargo, el precioso sarcófago de basalto encontrado en la cámara funeraria se encuentra probablemente bajo las aguas de la bahía de Cartagena, debido a un naufragio. Ahora, caballeros, entraremos en los enigmas de esta pirámide. ¿Por qué es tan pequeña la pirámide de Micerinos? Algunos creen o dicen que tal vez no había suficiente espacio a la izquierda de la meseta de Giza, o que tal vez el coste de la construcción era demasiado elevado. Entonces, ¿qué sentido tuvo construir la gran pirámide de Giza? Sin embargo, como ahora se cree, las tres pirámides de Giza reproducen la configuración de las estrellas del cinturón de la constelación de Orión. La pirámide de Micerinos correspondería a la posición de la estrella Mintaka, al parecer la más pequeña de las tres. Así, las razones serían de tipo analógico. Mintaka es la estrella más occidental de Orión.
cuando Anilam y Alnitak son observables respectivamente a un poco menos de 2 grados y menos de 4 grados al suroeste de ella. Otro aspecto muy curioso con respecto a las otras dos pirámides es el hecho de que estas estructuras en realidad están construidas por 8 lados en lugar de 4. Este fenómeno solo es visible desde arriba, durante el amanecer y el atardecer de los equinoccios de primavera y otoño, cuando el sol proyecta las sombras de las pirámides que revelan que son y contienen 8 lados. ¿Por qué los constructores de las pirámides de Giza se esforzaron en diseñar e implementar una característica tan difícil de ver? ¿Era simplemente una elección estética y sofisticada? ¿O detrás hay una razón práctica desconocida para nosotros? Por último, las piedras de granito que bordean la parte exterior de la pirámide de Micerinos tienen las paredes alisadas, una característica que se encuentra en algunos sitios arqueológicos precolombinos, especialmente en Cuzco, Perú, una de las más famosas ciudades inca. Dentro de la pirámide de Micerinos, aunque nunca se ha encontrado ninguna momia o cadáver, los egiptólogos creen que las pirámides eran lugares de enterramiento de los faraones egipcios. Pero, ¿es realmente así? En el interior de la pirámide de Micerinos es súper compleja. Una entrada hacia el norte, a unos 4 metros de altura, conduce a un túnel que se ha alineado con granito de color rosa de unos 32 metros en un ángulo de 26 grados y un gran pasillo posterior de unos 13 metros de largo, 4 metros de ancho y 4 metros de altura. Este pasillo conduce a una habitación que se encuentra a 6 metros por debajo del nivel del suelo, donde una fosa en el suelo acomodaría un sarcófago. Desde ahí surge un pasillo que no lleva a ninguna parte. Resulta desconcertante, ¿verdad?, la presencia masiva de granito procedente de canteras lejanas del Alto Egipto. Piedra muy dura y muy difícil de trabajar. Una característica observada por los investigadores tiene que ver con las marcas dejadas en las paredes por herramientas de los trabajadores egipcios, que indican con certeza que el primer pasillo inferior ha sido excavado desde el interior hacia el exterior, mientras que el segundo fue cavado desde el exterior hacia el interior. Así que, aunque pequeña y poco valorada, la pirámide de Micerinos plantea una serie de cuestiones similares a las que plantean sus hermanas mayores, que nos incita a explorar más profundamente la mentalidad de lo que hicieron cuando la trabajaron, el propósito, el esfuerzo y sobre todo el periodo en el que fue llevado a cabo. Mintaka es la estrella más occidental de Orión, cuando Anilam y Alnitak son observables respectivamente a un poco menos de 2 grados y menos de 4 grados al suroeste de ella. Otro aspecto muy curioso con respecto a las otras dos pirámides es el hecho de que estas estructuras en realidad están construidas por 8 lados en lugar de 4. Este fenómeno solo es visible desde arriba, durante el amanecer y el atardecer de los equinoccios de primavera y otoño, cuando el sol proyecta las sombras de las pirámides que revelan que son y contienen 8 lados. ¿Por qué los constructores de las pirámides de Giza se esforzaron en diseñar e implementar una característica tan difícil de ver? ¿Era simplemente una elección estética y sofisticada? ¿O detrás hay una razón práctica desconocida para nosotros? Por último, las piedras de granito que bordean la parte exterior de la pirámide de Micerinos tienen las paredes alisadas, una característica que se encuentra en algunos sitios arqueológicos precolombinos, especialmente en Cuzco, Perú, una de las más famosas ciudades inca. Dentro de la pirámide de Micerinos, aunque nunca se ha encontrado ninguna momia o cadáver,
los egiptólogos creen que las pirámides eran lugares de enterramiento de los faraones egipcios. Pero, ¿es realmente así? En el interior de la pirámide de Micerinos es súper compleja. Una entrada hacia el norte, a unos 4 metros de altura, conduce a un túnel que se ha alineado con granito de color rosa de unos 32 metros en un ángulo de 26 grados y un gran pasillo posterior de unos 13 metros de largo, 4 metros de ancho y 4 metros de altura. Este pasillo conduce a una habitación que se encuentra a 6 metros por debajo del nivel del suelo, donde una fosa en el suelo acomodaría un sarcófago. Desde ahí surge un pasillo que no lleva a ninguna parte. Resulta desconcertante, ¿verdad?, la presencia masiva de granito procedente de canteras lejanas del Alto Egipto. Piedra muy dura y muy difícil de trabajar. Una característica observada por los investigadores tiene que ver con las marcas dejadas en las paredes por herramientas de los trabajadores egipcios, que indican con certeza que el primer pasillo inferior ha sido excavado desde el interior hacia el exterior, mientras que el segundo fue cavado desde el exterior hacia el interior. Así que, aunque pequeña y poco valorada, la pirámide de Micerinos plantea una serie de cuestiones similares a las que plantean sus hermanas mayores, que nos incita a explorar más profundamente la mentalidad de lo que hicieron cuando la trabajaron, el propósito, el esfuerzo y sobre todo el periodo en el que fue llevado a cabo. Bueno, compañeros, con esto acabaremos el programa de hoy, porque me he enrollado mucho dando datos y explicándoos un poquito la pirámide de Micerinos. En el próximo videoprograma o en el siguiente del siguiente, veré cuando tengo un rato, haremos la última pirámide que nos falta de las 3. Como siempre, si no estáis suscritos al canal, hacedlo. Si os ha gustado la temática de hoy, dedito para arriba y compartirlo. Si no, como siempre digo, criticarnos duramente. Si veis que algún tema os interesa, queréis que lo miremos, queréis que opinemos, podéis poneros en contacto con nosotros. Y con esto concluimos el programa. Un saludo.